Buenas noches, nos encontramos en Música Real con entrevistas a los representantes comunales en Milpa Alta. Nos encontramos el día de hoy con Víctor Jurado y Mario Alvarado, quien harán favor de presentarse. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Jurado Vargas, del pueblo Santana Tlacotenco, y no somos representantes, apenas va a ser la votación. Mi nombre es Mario Alvarado, del pueblo de San Agustín Otenco, aspirante auxiliar a la representación general. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los dos por participar en esta serie de entrevistas que le hacemos a los candidatos. Nosotros como comunidad joven, que no estamos dentro del padrón de censo, nos es muy importante saber qué está ocurriendo en estos asuntos y por eso creamos esta serie de entrevistas. Entonces tenemos la dinámica, son algunas preguntas que nos gustaría saber de ustedes, su postura, y les pedimos que sean breves para que este video sea lo más asequible posible. Entonces empiezo con, ¿qué harían ustedes cuando detecten talas clandestinas? ¿Cuál sería su acción? Inmediatamente denunciar a las autoridades correspondientes. ¿Cómo se evitaría tales hechos? Mira, pero además de eso, no queríamos, sino qué hemos hecho. Porque tenemos como 10 años luchando en contra de la tala. Entonces ya más o menos conocemos los mecanismos, con qué instituciones, y en este caso tú preguntas con quién nos acercaríamos. Tenemos el contacto directo con la procuradora de Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y en los últimos, semanas hemos descuidado el trabajo precisamente por estar metidos en esta cuestión de la elección. Pero ya conocemos los mecanismos y tenemos un rato haciéndolo, ¿no? ¿Cuál creen que sea el problema de estas elecciones en este momento, en este tiempo? ¿El problema en qué sentido? En cuanto a tiempos, en cuanto a la pandemia, en cuanto a problemas incluso políticos con la alcaldía. Pues sí, lo que pasa es que sí, la pregunta es bastante amplia, muy abierta. Sí. Y efectivamente, ahorita exactamente el problema que estamos teniendo es precisamente la injerencia de funcionarios. Octavio Rivero, con su candidato, ¿cómo se llama? Ignacio Vilchis. La alcaldesa también con su candidato, Juan Carlos Romero. Y bueno, eso es demasiado evidente. Creo que está siendo demasiado burda la participación de las autoridades, y cuando realmente esto es una cuestión netamente comunal, no tienen absolutamente nada que estar haciendo en esto, ¿no? Claro. Regresando al tema, ¿qué planes tienen para conservar la flora y fauna de las tierras comunales? Mira, nosotros tenemos un equipo, se ha conformado un equipo bastante interesante, sobre todo de jóvenes, que oscilan entre Tecita, que tiene 13 años, y compañeros que tienen 35, ¿no? Entonces, sí, hemos trabajado mucho con ellos y tienen diferentes perfiles profesionales. Entre ellos tenemos varios ingenieros agroforestales, tenemos uno en biotecnología, y lo que nosotros estamos tratando de hacer, de llegar a la representación, de hecho ya lo estamos planeando, queremos hacer un programa de restauración ambiental en Milpa Alta, que no quede en manos de las autoridades, de las instituciones, porque hemos demostrado una y otra vez que sus políticas de reforestación son un verdadero fracaso. Entonces, realmente, si la comunidad es la dueña del territorio, creo que tenemos derecho, sobre todo hemos demostrado que tenemos la capacidad, con los jóvenes preparados que tenemos, una nueva generación, de que ellos se hagan cargo de los procesos de restauración. No nada más plantar arbolitos. Eso no es conservar. Incluso dentro de las políticas que implica darle prioridad a un árbol, le estás poniendo en la torre al sotobosque y lo que es una cuestión más amplia, que es una biodiversidad. Entonces, es a lo que le estamos apostando, ¿no? Sí, claro. Pone en la mesa varios puntos muy importantes. Espero abordar ahorita estos 3 puntos que he notado. 1, ¿qué va a pasar con la jerarquización que ahorita nos comenta? 2, ¿qué va a pasar con los jóvenes? La primera pregunta sería respecto a esto. ¿Qué va a pasar con el censo de 1980?
hay mucha gente que somos jóvenes que ni siquiera habíamos nacido cuando pasó ese censo y que queremos participar en estas cuestiones de las tierras comunales. ¿Cómo van a actualizar este asunto? Bueno, para actualizar primero hay que depurar el censo, que sería la actualización y depuración. Y sí, yo estoy en completamente desacuerdo que esta elección se lleve nada más con los puros censados del 80, porque no se están tomando en cuenta los jóvenes. Uh-huh. Anteriormente la representación general que estuvo debió de haber hecho ese trabajo para que todos los muchachos jóvenes ya tuvieran participación en las elecciones, inclusive como candidatos a la representación general. Uh-huh. Ahorita yo creo que necesitamos ideas frescas, jóvenes emprendedores para que cuiden nuestras tierras, para que defiendan los conflictos que tiene el territorio de Milpalta. Claro. Precisamente por eso es importante la depuración y actualización del censo de 1980. En cuanto a la jerarquización que comentan, que ustedes cuando sean representantes comunales van a traer estas ideas frescas de los jóvenes, de personas que ya están cuidando incluso la tierra, ¿cómo cambiarían este asunto? Bueno, la verdad no sé cómo es la jerarquización de los representantes comunales, pero si nos pudieran explicar y cómo ustedes cambiarían o cómo jerarquizarían los trabajos cuando sean representantes comunales. Mira, yo creo que se ha mitificado mucho la figura del representante. ¿Por qué razón? A raíz de que, del último representante que era suplente, don Julián, pues hubo una dinámica en la cual se creó toda una corte en torno al rey. ¿Qué es lo que pasó? Lo protegen, hay manipulación, etcétera, de tal manera que esta figura se convirtió pues en una especie como de autoridad y realmente la naturaleza de una representación es esa representar, ¿no? Entonces se dejó de construir con la comunidad. Hay generaciones enteras que no participaron, que no tienen la conciencia que tuvieron sus padres, abuelos. Entonces aquí el problema es volver a la horizontalidad en la participación, en la participación y en las opiniones de todas las generaciones, ¿no? Pero implica un trabajo de volver a retejer el tejido social comunitario a partir de la conciencia. Entonces, es un trabajo muy arduo y son 40, pues no sé, más de 30 años de negligencia en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú cuando concentras el poder, concentras la información, pues eso implica que pues, hay un grupo que está manejando todo esto. Entonces, lo que queremos es esa participación, ¿no? Eso que tú me decías ¿cómo lo mencionaste? Como escalafón o como una jerarquización. No debe haber esa jerarquización. Okay. Y siempre lo he dicho. Sí. Y lo he dicho y ahorita creo que lo dije. Tecita tiene 3 años y su opinión es tan valiosa como la mía, como la de Mario. Uh-huh. Y es esa cuestión. Nosotros, por ejemplo, cuando nos reunimos, todos los muchachos, todos, es de manera circular y horizontal. Y empezamos a opinar. Todo lo consensamos y entonces ya vamos, ¿no? No hay que yo me siento uh-huh. y yo digo y demás. ¿Por qué razón? Y para terminar, aquí el asunto primordial es que estamos hablando de colectividad, de comunidad. El ego, el individuo estorba, es un estorbo. ¿Por qué razón? Porque siempre está lo individual, el yo, y el colectivo, el nosotros. Entonces, tiene que haber cierto desprendimiento del ego, ¿no? Sí, claro, es parte de lo comunal que nos comentaba. Esto de la parte de adentro, la parte de el qué, el cómo, pero de la parte de afuera comentaba, ¿no? Igual hay como buenos programas nacionales, internacionales, que de pronto les regalan árboles. Según nosotros, los que no sabemos, pues vamos a plantarlos bien fácilmente, pero ya lo comentó ahorita usted, ¿no? Igual no es factible para la tierra y entonces nosotros ya estamos dañando con estas buenas acciones. ¿Ustedes cómo manejarían esos asuntos de que por buena voluntad hacemos algo en contra de la naturaleza? Mira, hay una cuestión, y a veces es hasta una cuestión de sentido común. Te voy a poner un ejemplo. Nada más el programa de Sembrando Vida del gobierno federal ya destruyó más de 70,000 hectáreas de bosque en el sureste. ¿Por qué razón? Para entrar al programa tienes que tener mínimo 2,5 hectáreas. No las tengo, desforesto. Y planto arbolitos frutales y planto árbol maderable, que son utilitarios. O sea, cuando en realidad no lo estás haciendo por preservar, sino por sacarles un uso.
son árboles que ni van a pegar y que no se les va a dar el uso. ¿Por qué? Porque implica que estás en el programa y estás recibiendo una cantidad, ¿no? Se vuelve un maiceo, a final de cuentas, ¿no? Ahora bien, nosotros creemos que como comunidad, en la búsqueda de la autonomía y libre determinación, podemos accesar a ciertos recursos. Si tú analizas bien, con el COP26 quedó de manifiesto que la situación del mundo, porque también hay que contextualizar todo esto a nivel global, es gravísima, gravísima. De veras, estamos en una sexta extinción masiva y no nos damos cuenta porque vivimos en un pequeño mundito. ¿Qué es lo que reveló esto? Que hay instituciones, gobiernos, empresarios y demás que están con el recurso diciendo dónde lo metemos para salvar el mundo, ¿no? Evidentemente China y Estados Unidos pues no tienen otra visión de las cosas, ¿no? Pero yo creo que si podemos generar un buen proyecto de restauración ambiental, creo que hasta el recurso va a sobrar y puede impactar mucho de manera muy beneficiosa para toda la comunidad de Milpalta. Okay. Muchísimas gracias. Vienen unas preguntas que es como jurídicas, de las cuales voy a hacer lectura porque sí son complicadas, aparentemente. ¿Cómo propondrían a los legisladores encargados en esta materia de proponer o legislar sobre los problemas que existen en asuntos de la propiedad? Mira, aquí hay una cuestión, y es que también de repente dejamos en manos de gente que no tiene la sensibilidad, aunque tenga el cargo, no tiene la sensibilidad para abordar temas en los cuales no ha tenido la vivencia. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos tienen una visión muy urbana, muy institucional de las cosas desde su cargo, ¿no? Muy despersonalizada. Creemos nosotros que si fortalecemos la vida política comunitaria de Milpalta, de aquí podemos impulsar leyes. E incluso hermanándonos con otros pueblos en pie de lucha, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal es que Milpalta ya empiece a tener cierto peso político para impulsar leyes que nos favorezcan no solo a nosotros, sino que impacte a todo México, ¿no? Sí, de hecho lo que comenta es parte de la siguiente pregunta, si es factible que se tenga el control legal sobre el uso del suelo siendo como una entidad comunal. Claro que sí. De hecho. Claro. De hecho, somos una comunidad indígena que se rige por usos y costumbres, pero el gobierno no está respetando eso. Así es. Eso es lo que nos molesta a nosotros, ¿no? Que el gobierno viole nuestros derechos. Y para nosotros, pues eso no está bien, definitivamente. ¿Qué opinan respecto a que se expidan escrituras públicas y constancias de posesión comunal? Bueno, aquí somos una comunidad agraria y aquí lo que se debe de extender son las cesiones de derecho y constancias de posesión, cartas posesión. Aquí no entraría lo civil como es un contrato privado, okay, o contrato privado de compraventa. Aún así esté ante un notario, aquí no, esos documentos, para mí, en lo personal, son como un recibo que me amparan por ser poseedor de un predio. Pero aquí estamos hablando de una comunidad agraria. Sí. ¿Puedo complementar un poquito? Sí, claro. Rápido. Efectivamente, aquí lo que rige es el derecho agrario. El problema es que también el derecho agrario pues tiene algunos vacíos, ¿no? Sobre todo vinculado a lo comunal. Entonces viene una cuestión supletoria con lo ejidal. Entonces yo creo que son esos aspectos, esos vacíos que tenemos que empujar desde la comunidad. ¿Por qué razón? A final de cuentas, si tú analizas toda la historia de legislativa, desde que México es independiente, el Estado comunal siempre se vio como una forma de tenencia embrionaria que iba a dar paso a la propiedad privada. Siempre se vio así, ¿no? Entonces, para luego, de repente, para los proyectos de nación que luego tienen los gobiernos, pues los pueblos originarios son un estorbo para poder hacer uso de los recursos y de los territorios, ¿no? Sí, es un tema de problema nacional, tal vez, el hecho de que el derecho agrario está como muy mal visto, lo puedo decir desde mi perspectiva. Yo soy egresada de la licenciatura en urbanismo, pero el mismo plan de estudios nos pide tomar asignaturas en otras facultades, y cuando yo llegué a derecho, pues dije derecho agrario, y
porque es una materia obligatoria al sexto semestre, me parece. Y todo el mundo es de, no, a mí no me interesa lo agrario, es como cosa de pobres, yo nada más busco barquear, que sea fácil, que sea un maestro, una maestra que no llegue, y todo el tema de lo agrario, lamentablemente en México es una situación muy precaria. Retomando el punto, ¿ustedes cómo trabajarían o cómo trabajan ya, de hecho, con hombres, mujeres, adolescentes? Yo creo que aquí nosotros estamos trabajando desde con una persona adulta, jóvenes, adolescentes y niños. Para nosotros es importante empujar todo esto porque nosotros nos vamos a ir. ¿Quién va a defender nuestra tierra? Es importante y más las mujeres que estén a la lucha de ya sea un hombre, un joven adulto. Yo creo que es importante porque una lucha no nada más la hace un hombre. Yo creo que es muy importante también la participación de las mujeres. Claro. Mira, yo creo que efectivamente lo que estamos haciendo es esta cuestión del diálogo y de volver a recrear la comunidad que se está perdiendo. Está en estado de descomposición, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Aquí el asunto es que si nosotros, o sea, tenemos que empezar a soltar, tenemos que formar cuadros, tenemos que dar formación política, comunitaria, tenemos que crear liderazgo, cada participante tiene que ser líder de opinión, tiene que aprender a agarrar el micrófono, tienen que participar, y si hacemos bien las cosas, en el momento en que Mario y yo nos retiremos y no hagamos falta, es que hicimos bien las cosas como deben ser, ¿no? ¿Cómo implementar tecnologías en el cuidado y aprovechamiento de las tierras comunales respecto a estas nuevas generaciones? Okay. Mira, bien fácil. Bueno, es una idea. Hay mucha tecnología, pero incluso una vez hicimos la propuesta, fue muy, digamos, muy genérica, pero podemos utilizar, por ejemplo, nada más un ejemplo, tener, por ejemplo, cámaras en ciertas zonas del monte, por decir algo, y tener un centro de mando. ¿Qué implica esto? Bueno, estás vigilando quién sube, quién baja, quién está delinquiendo, etcétera. Y así de esa manera no arriesgas a la gente, porque es un territorio bastante amplio, por ejemplo, ¿no? Puedes utilizar también drones. Hay equipos que te van rastreando los camiones de Talamón si se lo pones, ¿no? Con GPS. O sea, hay mucha tecnología, incluso videovigilancia e incluso a nivel satelital. Entonces, yo creo que no hay excusa para no utilizar tecnología, ¿no? Y además, digo, si haces un balance de números, pues son más los beneficios que la inversión, ¿no? Okay. ¿Y es factible obtener recursos para toda esta implementación? Yo creo que sí. Yo creo que hay que tener un buen proyecto y para eso tenemos los perfiles, tenemos la gente capacitada, hacer un buen proyecto que podamos presentar y yo creo que sin ningún problema, ¿no? Perfecto. Háblenos sobre estas cuestiones de ser representante comunal y de pronto la vez pasada pues se quedó 40 años en el cargo. ¿Ustedes qué cambiarían? ¿Cómo mejorarían o cómo cambiarían? Bueno, ser representante comunal es representar, no llegar a empoderarse del poder. El poder es para servir. Y yo creo que aquí sería retomar otra vez las asambleas comunitarias en cada pueblo, tomar en cuenta las opiniones de cada comunero y así hacer una propuesta y llegar a todos a un consenso. Aquí nuestro plan de trabajo es trabajar en conjunto con la comunidad y lo que diga la comunidad, para nosotros eso es muy importante, porque no vamos a decir es que yo soy representante y es que se va a hacer lo que yo digo. Aquí yo creo que es el respeto hacia la comunidad. Entonces, ¿cuántos años creen ustedes necesario que sea para representante comunal o dependiendo de quién esté representando comunalmente? Hemos platicado, pues máximo 5 años. ¿Por qué razón? Alguien comentaban que 3 años, que muchas veces. Sí, como si fuera alcalde, ¿no? Sí, creo que incluso hay una cuestión por ahí al respecto, pero mínimo 5 años, ¿por qué razón? Insisto, son muchos años de negligencia.
hay que revisar, o sea, si llegamos nos van a caer toneladas de problemas, ¿no? Y de conflictos y demás. Entonces yo creo que pues 3 años no van a alcanzar, ¿no? Pero ya después de ese tiempo, pues quienes sigan, ¿no? Quienes tengan que seguir, pero sí seguirse más años, 40, o sea, años no, para nada, ¿no? No es la intención. Sí. Acercándonos al final de la entrevista, hay una cuestión que muchos jóvenes o incluso gente que no conoce porque no está dentro de las tierras comunales, es ¿cuál es la diferencia entre las tierras comunales y las tierras ejidales que existen en México y en Milpalta? Bueno, pues, por ejemplo, el ejido, no soy muy especialista en cuestiones de leyes, pero el ejido realmente, por ejemplo, en el caso de Milpalta fue una restitución después de la revolución. Es decir, con las reformas juaristas, con la ley Lerdo de 1856, me parece, lo que ocurrió es, de alguna manera, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? México tenía que desarrollarse económica y socialmente. Entonces, el gobierno veía que había muchas tierras ociosas para ellos, ¿no? Pues había que echarlas a ser productivas, ¿no? Curiosamente, pues eran las tierras que tenía la iglesia y las que tenían los pueblos originarios. Entonces empiezan los despojos, se empiezan a crear las haciendas, ¿no? Entonces, ya con la revolución y que hay la repartición, se restituye las tierras comunales, pero en forma de ejido. Aquí el problema es que el ejido pues, es otra figura. Y aquí, por ejemplo, en el ejido hay un ¿cómo se llama? Un sucesor, por ejemplo, si tienes 5 hijos, solamente tienes que elegir a alguien que se le va se le va a dotar para evitar que se fuera parcelando, ¿no? Pero aquí en lo comunal, pues se supone que deben ser todos los hijos de tus hijos y de manera, no hay ninguna exclusión. Entonces, lo ejidal, evidentemente, lo comunal, pues, aunque el concepto es europeo, pero sí de alguna manera macha con la forma tradicional que teníamos de posesión ancestral, ¿no? Desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Con respecto a esta posesión de las personas hacia las tierras, cuando se hizo el censo de 1980, en Milpalta era una comunidad de 10,000 personas. Actualmente, en 2021, casi 2022, somos más de 100,000 habitantes. ¿Ustedes qué van a hacer para poder acercar a estas nuevas generaciones e incluso gente que no es originaria de Milpalta, que ya se está acercando y que quiere formar parte de la población comunera? Bueno, yo creo que aquí se tiene que respetar sus derechos de los originarios, hijos de comuneros, nacidos aquí en Milpalta. Y yo creo que sería cuestión de empezar a trabajar en las escuelas para hacer uso de conciencia a los niños, que tenemos que cuidar la tierra, que tenemos que cuidar los bosques. Y yo creo que es una educación ambiental que tenemos que empezar a trabajar, y no nada más nosotros. Yo creo que ya nos tenemos que integrar todos. Lo decíamos hace un rato, hay jóvenes con perfiles diferentes y yo creo que entre todos se puede hacer un trabajo muy bien hecho. Lo que comentábamos hace un rato, la Corena, lo que le interesa es llegar a reforestar, y no le interesa si el árbol es nativo de aquí. Nos han estado metiendo planta plagada, nuestro bosque se está plagando, y yo creo que para eso debemos de hacer los trabajos en la escuela. No sé que mi compañero quiera complementar algo. Sí, mira, yo creo que, por ejemplo, con la gente que está llegando de fuera, hemos platicado, y una de las exigencias de la gente es frenar el cambio de suelo. Se está llenando de asfalto, de cemento, Milpalta, y eso aumenta el calentamiento de la zona y todos los problemas de recargas, etcétera, ¿no? Entonces me comentaban que había, hay una cantidad enorme que en pocos años pasó de ser agrícola a ser vivienda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Primero tenemos que frenar la mancha urbana. O sea, yo entiendo que de repente cuando uno analiza caso por caso puede ser muy dramático,
porque se vuelve personal, pero cuando lo ves en un contexto más objetivo, es un gran problema para Milpalta, ¿no? Y para allá vamos, ¿no? Para la iztapalización de Milpalta. Entonces, aquí la cuestión es que, tenemos que frenar la venta de terrenos a gente que a veces pues está llegando, digo, con la pena, está llegando mucha gente con ciertos vicios, delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces, ese impera mucho, como que ese tipo de perfil es el tipo de gente que está llegando, ¿no? Tenemos que frenar la venta de terrenos y la venta. Y eso lo podemos puntualizar muy bien en asamblea, que haya sanciones para quien lo haga. Segundo lugar, entonces, pero por otro lado, tenemos que complementarlo con aspectos productivos de desarrollo económico. Nosotros estamos también viendo el asunto, la cuestión de poder impulsar desde la representación el desarrollo económico agrícola de Milpalta, sin que impacte en la zona de conservación, sino terrenos que están ociosos, que son agrícolas. ¿Por qué razón? Quien vende un terreno, evidentemente no lo hace por gusto, es por una necesidad. Bueno, ¿qué pasa si podemos tener un programa en el cual sea más valioso tener el terreno que te deje más que venderlo? Entonces, ahora bien, con la gente que ya está aquí, híjoles, bueno, es complicado, habría que analizar, pero en términos generales, creo que esa gente pues ya está aquí. Muchos tienen muchos años. Yo creo que hay que cobijarlas, pero también hay que encauzarlas hacia la comunidad en términos de que tienen que tener más conciencia. Porque resulta que muchos de ellos, o algunos de ellos, en vez de estar agradecidos porque se les dio un espacio aquí, en vez de estar agradecidos por todo lo que les da el entorno, el agua, el oxígeno y demás, de repente se empiezan a empoderar. Y salían con las autoridades, y te voy a decir rápidamente un caso. Cuando estuvimos viendo lo del centro de salud, una señora dijo, pues ustedes los comuneros se sienten muy chingones, nosotros mandamos aquí. Y ha habido casos de gente que se está quedando con propiedades. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer una mafia. Entonces, yo creo que hay que encauzarlos por el buen camino a partir de lo que vaya decidiendo la asamblea, ¿no? Pues yo es lo que quería comentar, ¿no? Que hay que ser muy cuidadosos con estas cosas, ¿no? Sí, claro. Pero también no podemos tipificar en términos generales, ¿no? Hay gente que está viviendo aquí, que no es originaria de aquí, y es valiosísima, y está aportando muchísimo, ¿no? Gente incluso que está tocando, por ejemplo, violín, rescatando las canciones de aquí. Gente que está apoyando y se frustra y quiere luchar en la defensa del bosque y no es de aquí. Entonces, hay gente muy valiosa que ha llegado. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que hay mucha gente buena que está viniendo y que está aportando también, ¿no? Sí, claro, como todo. Concluyo esta serie de preguntas y dígame. Bueno, aquí para mí también, aquí para nosotros es muy importante hacer un estatuto comunal. Hacer un estatuto comunal que va a ser como una ley interna aquí entre los comuneros, va a ser la columna vertebral para tener y regirnos sobre nuestras propias leyes y costumbres, pero eso ya va a ser interno. Nada más. Este estatuto que mencioné es como, no quiero llamarlo reglamento, sino como acciones que tienen que conducir a los comuneros. Pues básicamente es como, sí, son reglas de convivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla mucho de, normalmente cuando hablas con un comunero dice, es que tengo derechos, nunca hablas de sus obligaciones. Ese es el problema, ¿no? Cuando antepones tus derechos, entre comillas, a tus obligaciones que no existen, se genera un caos, ¿no? Se genera un caos. Muchas veces el discurso de que soy comunero, pero su acción es más bien, parece capitalista, ¿no? Más individualista. Cuando ser comunero implica una colectividad y una relación muy especial con el entorno y con la naturaleza. Entonces, sí necesitamos reglamentar eso. Necesitamos que el talamonte, la persona que está delinquiendo, sea sancionada por la comunidad. Y si la comunidad en la asamblea y en el estatuto dice, ¿sabes qué? Se le van a quitar sus derechos, se le quitan. Si una persona va a hacer mal uso de un terreno, si lo va a vender, se va a fraccionar y va hasta incluso llegan a dar títulos privados de propiedad, notariados y demás, la asamblea, y sabes que se le quita. ¿Por qué? Porque todos somos posesionarios. No hay dueños, no hay particulares, aquí no hay propiedad privada. Y eso es una cosa que tiene que entender la gente
para que sea más consciente y más responsable por los terrenos que tiene. Sí, hay un reto para quitarnos esta individualización, sí, ¿no?, que comentan los egos. Para concluir, una pregunta, bueno, ustedes ya comentaron sobre algunos proyectos que se están llevando de manera inadecuada. ¿Cuál es su postura con lo que pasó con el pozo de Miacatlán? Bueno, el pozo de agua. Sí. La postura es de que sabemos que luego se lo están llevando, ¿no? Y tuvimos que interponer amparos. Al final de cuentas nos dieron la suspensión, pero no definitiva, todavía está el proceso. Entonces yo creo que no nada más es el pozo, y el amparo que se ingresó fueron 2 los que causaron efecto, luego. Pero yo creo que aquí no nada más es el pozo, y los amparos fueron para todo Milpalta, no fue nada más para San Jerónimo, Miacatlán. O sea que esos amparos están cobijando a todo el territorio de Milpalta, y por el momento ahorita no se puede hacer ningún pozo en todo el territorio de Milpalta. Para bien y para mal, ¿no? Exacto. ¿Hay todavía tiempo o terminamos? ¿Sí? ¿Cómo cuánto tiempo? Unos 5 minutos. Ok. De todos modos, para concluir, ¿no? Pues concluimos esta serie de preguntas. De verdad, les agradecemos mucho que nosotros nos hayan aceptado la invitación. Como jóvenes, parte de Milpalta, queremos saber algunos problemas que afectan a la comunidad y que de pronto algunas personas no nos dejan llegar, ¿no? Se le hizo la invitación a todos a los candidatos y candidatas, no siempre nos aceptaron, y pues de verdad les agradecemos muchísimo su participación en esta entrevista. ¿Quieren terminar con algún comentario, con algún mensaje hacia los que vean este video? Bueno, pues sí, un llamado urgente a la comunidad, porque ahorita están comprando el voto. Ya sabes, tinacos, despensas, promesas de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, sería muy triste, realmente muy triste, que en 500 años después de la llegada de los españoles, ni ellos nos hayan quitado la tierra, ni las leyes de reforma hayan podido con la comunidad, y que en nuestra cara, en nuestra generación, perdamos el control del territorio por un maldito tinaco. Eso sería la cosa más patética del mundo, y la verdad, pues, ¿qué le vamos a rendir cuentas a los que nos precedieron y que dieron su vida por la defensa de esto? Nos estamos mostrando tan débiles y tan tontos que de verdad es hasta vergonzoso, ¿no? Que se vaya a perder la representación y vaya a caer en manos equivocadas, porque pues hay poderes detrás, ¿no? Hay todo un programa de ordenamiento territorial. Las inmobiliarias están atrás perdón que lo diga, de Claudia Sheinbaum. Vienen proyectos, programas y vienen sobre el territorio, y nosotros como comunidad les estorbamos, ¿no? Entonces yo haría ese llamado. Ya son unas horas para la elección, y si algún joven, alguien está escuchando esto y no está censado en el 80, que vaya y busque con sus vecinos y que les haga reflexionar, porque sí, pues está chido tener un tinaco, una despensa, ¿no? Pero, híjoles, sí, es increíblemente valioso lo que tenemos, y lo vamos a perder, y va a ser en esta generación y en unas horas, ¿no? Si no nos aplicamos. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quiera hacer? Bueno, nada más que saquen sus manotas los tipos de gobierno que tenemos. Esta elección es de comuneros, no es de políticos. Eso es lo que no entienden. Quieren acabar nuestro bosque, se matan el hambre los políticos corruptos. Sí. Y lo hemos visto a nivel federal, estatal, municipal, en este caso la alcaldía. Y pues reiteramos muchísimo el agradecimiento hacia ustedes que nos aceptaron y no nos dijeron que no porque iban a cuidar bardas. De verdad, nosotros queremos hablar con la gente, que nos enseñen a cuidar las tierras que son nuestras, y si están en posición o en disposición de ayudarnos, enseñarnos, nosotros encantados de continuar con todo este trabajo. Sí, ya para terminar, quisiera comentar que incluso nosotros, a mí me gusta mucho la cuestión de filosofía. Yo escribí un libro sobre filosofía,
Y parte de todo esto también nació porque hay una cosmovisión que estamos rescatando en relación al territorio, y todo esto nace a partir de esa parte etérea, invisible. Y si seguimos trabajando, sobre todo con los jóvenes, yo en lo personal quiero implementar un taller de cosmovisión con los jóvenes en el bosque. Estaría buenísimo. ¿Sí? De ahí tiene que partir. Sí, podemos platicar después de todo este tiempo convulso y podemos activar algo. Estamos en disposición, la radio, trabajar con ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias.